Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios y las historias que nos fascinan. Espero que estén todos muy bien, llenos de energía y listos para embarcarnos en una nueva aventura de descubrimiento. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un enigma que ha capturado la imaginación de muchos, ***, las cosas de Ande en casa de Kerem, ¿cuál es el secreto? ***, sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, tenemos mucho que desvelar. Para aquellos que son nuevos por aquí y se topan con este vídeo por casualidad, permítanme darles una cálida bienvenida. En este canal nos dedicamos a explorar todo tipo de historias, desde lo trivial hasta lo trascendental, siempre con una pizca de curiosidad y un buen sentido del humor. Si disfrutan de este tipo de contenido, les invito a que se suscriban ahora mismo haciendo clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. No se arrepentirán. Y ahora, entremos de lleno en el meollo del asunto. El título, Las cosas de Ande en casa de Kerem, ¿cuál es el secreto?, es deliberadamente intrigante, ¿verdad? Y es que en el mundo del espectáculo, a menudo hay capas de información que no son visibles a simple vista. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, y Kerem Bürsin, también un actor con una popularidad masiva, han sido durante mucho tiempo objeto de especulación y de una enorme base de fans que sigue cada uno de sus movimientos, tanto en la pantalla como en su vida privada. Su relación, aunque a menudo se mantiene con un velo de discreción, ha generado un sinfín de teorías y rumores. El título de hoy no se refiere a un objeto específico, sino más bien a esa aura de misterio que rodea la dinámica entre Hande y Kerem, particularmente cuando se trata de sus momentos en la intimidad de sus hogares. ¿Qué significa realmente tener las cosas de Hande en casa de Kerem? Podría referirse a gestos, detalles, o incluso a la presencia palpable de su influencia en el espacio de Kerem. ¿Son objetos que ella ha dejado? ¿Son hábitos que ha introducido? ¿O es algo más profundo, una conexión que se manifiesta en pequeños detalles que solo los más observadores logran captar? Hoy, vamos a intentar desentrañar este enigma, analizando pistas, rumores y la percepción pública para tratar de responder a la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es el secreto detrás de la presencia de Hande en el universo personal de Kerem? Hemos visto innumerables fotos y vídeos de ambos a menudo separados, pero con destellos de sus vidas personales que alimentan la curiosidad. Los fans más dedicados a menudo buscan la más mínima pista, un objeto recurrente en el fondo de una foto, una mención casual en una entrevista, un me gusta en una publicación que podría indicar algo más. La presencia de Hande en la casa de Kerem no se trata solo de objetos materiales, sino de la atmósfera que ella podría aportar, de la forma en que su personalidad o sus gustos se reflejan en su entorno. Una de las teorías más recurrentes gira en torno a los detalles pequeños pero significativos. Por ejemplo, ¿ha Kerem adoptado alguna costumbre de Hande? ¿Hay algún tipo de decoración o pertenencia en su casa que, según los fans, solo podría ser de Hande? Piensen en la música que escuchan, los libros que leen, la comida que disfrutan. A veces estas cosas se vuelven sutiles indicadores de una vida compartida o de una influencia mutua. Hemos visto a Kerem compartir imágenes de su hogar en ocasiones, y los fans con ojo de halcón a menudo señalan detalles que, según ellos, son característicos de Hande. Podría ser una planta específica, un estilo de arte o incluso la forma en que organiza su espacio. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que el secreto no sea algo físico, sino una conexión emocional profunda que se traduce en gestos o comportamientos. Cuando una pareja está realmente enamorada y comprometida, sus vidas se entrelazan de maneras que van más allá de lo tangible. La comodidad, la confianza, la familiaridad, todo esto puede manifestarse en cómo uno se siente y actúa en el espacio del otro. Si Hande pasa tiempo en casa de Kerem, es natural que deje una huella, no solo en forma de objetos, sino en la energía del lugar. Para profundizar en esto, debemos considerar lo que la propia Hande ha compartido sobre su vida, y lo que Kerem ha insinuado. A menudo los artistas, en su afán por mantener cierta privacidad, ofrecen pequeños vistazos que para sus seguidores son como migas de pan en un bosque. ¿Ha habido alguna ocasión en la que Hande haya mencionado algo que posee y que Kerem también podría tener? ¿O viceversa? Estas son las preguntas que nos impulsan a investigar. Los rumores sobre su relación han sido persistentes, con periodos de intensa especulación seguidos de momentos de aparente tranquilidad. Pero el interés del público ¿o nunca decae?
Y en ese interés, la idea de Ande dejando su marca en la casa de Kerem se convierte en un símbolo de su unión. ¿Podría ser que Kerem, al compartir su espacio con Ande, lo haya adaptado sutilmente a sus gustos? Esto no implica una transformación radical, sino pequeños retoques que reflejan la presencia de alguien importante en su vida. Pensemos en la historia de muchas parejas. Al principio, cada uno mantiene su espacio individual. Pero con el tiempo los objetos de uno empiezan a aparecer en la casa del otro. Un libro que uno recomienda y el otro termina leyendo y dejando en su mesita de noche. Un cojín decorativo que uno trae de regalo y se convierte en parte del mobiliario. Una taza favorita que se usa a diario. Estos son los pequeños detalles que construyen una narrativa de intimidad y cercanía. En el caso de Ande y Kerem, la intensidad de su fama hace que cada uno de estos pequeños detalles sea magnificado por sus seguidores. Un comentario de un fan en una foto de Kerem señalando que una determinada manta parece ser la misma que Ande usó en una publicación anterior puede generar un debate de horas en foros y redes sociales. Y es ahí donde reside la magia de este secreto. No es necesariamente algo extraordinario, sino la forma en que lo extraordinario se esconde en lo cotidiano, y cómo la atención del público transforma lo ordinario en algo digno de análisis. ¿Y si el secreto no es tanto la presencia física de objetos, sino más bien el estilo de vida o las rutinas que Ande ha introducido en la casa de Kerem? Por ejemplo, si Ande es una persona que adora el yoga, ¿es posible que ahora haya un rincón en casa de Kerem dedicado a esa práctica? Si ella es una chef entusiasta, ¿ha habido alguna vez alguna demostración de habilidades culinarias que sugieran que ahora ambos disfrutan de comidas preparadas con un toque especial? Estas son las especulaciones que alimentan la conversación. Además, debemos recordar que tanto Ande como Kerem son artistas con una sensibilidad particular. Es posible que compartan un aprecio por la estética, el arte o incluso por la tranquilidad y la comodidad en su hogar. La cosa de Ande podría ser esa atmósfera de calidez y armonía que ella irradia, y que Kerem, conscientemente o no, ha permitido que impregne su espacio. La clave para desentrañar este secreto, o al menos para aproximarnos a una respuesta, reside en la observación minuciosa de todo lo que comparten con el público. Las entrevistas informales, las publicaciones en redes sociales, los momentos capturados por la prensa. Cada detalle cuenta. Y la interpretación de estos detalles es lo que genera el debate y la fascinación. Los fans a menudo se convierten en detectives privados. Analizan cada ángulo de las fotos, cada palabra de las entrevistas. Buscan patrones, coincidencias. Y cuando creen haber encontrado una conexión, la comparten con entusiasmo, alimentando aún más el misterio. Es un ciclo fascinante de creación y descubrimiento de historias. Podríamos hipotetizar que el secreto de Ande en casa de Kerem es algo tan simple como un gusto compartido por cierto tipo de velas aromáticas que perfuman el ambiente, o un tipo particular de té que ahora siempre está disponible. O tal vez es algo más profundo como la introducción de rutinas matutinas o vespertinas que han enriquecido la vida de Kerem. Piensen en la frase misma, las cosas de Ande. Suena casi como si Ande hubiera dejado una colección de sus pertenencias en la casa de Kerem. Pero en la vida real, la presencia de una persona en el espacio de otra es mucho más sutil. Es la fusión de dos mundos, la adaptación, la creación de un espacio compartido que, si bien sigue siendo principalmente de Kerem, lleva la impronta de Ande. Consideremos también la posibilidad de que el secreto sea simplemente la normalidad de una relación. Cuando dos personas se aman y comparten sus vidas, es natural que sus pertenencias y sus gustos se mezclen. El secreto, entonces, sería que no hay secreto en absoluto, sino la simple y hermosa realidad de una pareja que ha construido un hogar juntos. Sin embargo, para el público esta normalidad puede parecer un secreto fascinante, precisamente porque están acostumbrados a ver a sus celebridades como figuras casi etéreas, separadas de las complejidades de la vida cotidiana. Otra perspectiva podría ser la influencia mutua en sus carreras. ¿Ha compartido Ande con Kerem alguna obra de arte o algún libro que lo haya inspirado? ¿Ha Kerem introducido a Ande a algún nuevo hobby o interés que ahora comparten en la intimidad de su hogar? Estas influencias, aunque no sean objetos tangibles, son cosas que Ande aporta a la vida de Kerem. Para darles una idea más concreta de lo que los fans especulan, podríamos imaginar algunos escenarios hipotéticos. El rincón de lectura si Ande es una ávida lectora, quizás Kerem haya adaptado un espacio en su casa con estanterías adicionales, cómodos sillones.
S y una buena iluminación, inspirado por el amor de Ande por la lectura. Asterisco 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 la decoración con un toque artístico asterisco asterisco ambos tienen un ojo para la estética. Si Ande tiene un gusto particular por cierto tipo de arte moderno o minimalista, es posible que veamos piezas similares en la casa de Kerem, o incluso alguna obra de arte que ella misma haya creado o seleccionado. Asterisco 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 la cocina compartida asterisco asterisco si ambos disfrutan de cocinar, quizás haya utensilios de cocina específicos, ingredientes exóticos o incluso un libro de recetas compartido que sea un testimonio de sus momentos culinarios juntos. Asterisco 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 la música y el entretenimiento asterisco asterisco podrían compartir listas de reproducción musicales, o incluso haber invertido juntos en un sistema de sonido de alta fidelidad, reflejando un gusto musical común. Asterisco 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 pequeños detalles de confort asterisco asterisco velas aromáticas, mantas suaves, cojines personalizados. Estos son los elementos que transforman una casa en un hogar, y si Ande tiene un gusto particular por crear un ambiente acogedor, es probable que esos elementos se reflejen en la casa de Kerem. El verdadero secreto reside en la interpretación. Lo que para uno es una simple coincidencia, para un fan apasionado puede ser la prueba irrefutable de una conexión profunda. Y es esa interpretación, esa capacidad de ver lo que no está explícitamente dicho, lo que hace que este tema sea tan intrigante. Recordemos que Ande y Kerem son figuras públicas que han cautivado a millones. Su relación, incluso en su discreción, se convierte en un tema de interés global. Por lo tanto, cualquier detalle, por pequeño que sea, se amplifica y se analiza hasta el último rincón. La cosa de Ande en casa de Kerem es en esencia, el eco de su presencia y de su influencia en la vida de él, interpretado por una audiencia que anhela conocer cada faceta de sus ídolos. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre las cosas de Ande en casa de Kerem. ¿Cuál es el secreto? Hemos explorado las diversas interpretaciones, desde los detalles más físicos hasta las influencias emocionales y de estilo de vida. Hemos visto cómo la admiración y la curiosidad de los fans pueden convertir los pequeños gestos en grandes enigmas. En resumen, el secreto de Ande en la casa de Kerem no es probablemente una única revelación impactante, sino más bien una amalgama de pequeños detalles que en conjunto pintan un cuadro de intimidad, influencia mutua y quizás, de un amor que se manifiesta en la cotidianidad. Son las sutiles huellas de una persona importante en el espacio de otra, magnificadas por la lente de la fama y la admiración del público. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y especulación. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que son las cosas de Ande en casa de Kerem? ¿Tienen alguna teoría propia que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus interpretaciones. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, les agradecería enormemente si le dieran un asterisco asterisco me gusta asterisco asterisco. Su apoyo significa mucho para mí y ayuda a que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o simplemente curiosos sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Tenemos muchas más historias y misterios por desvelar. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan descubriendo el mundo que les rodea. Chao.